Muy buenos días a todos. Nuevamente gracias por acompañarnos en nuestro segundo webinar de nuestra serie Control de color en prensa. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama condiciones de medición. Es un tema, si bien un poco corto, es bastante interesante e importante porque es parte de las nuevos métodos o de las nuevas formas o recomendaciones que se hacen para las mediciones actualmente. Y todo va ligado o todo va relacionado al tema de los materiales, los sustratos en los que se están trabajando ahora. Aquí, como nos dice aquí la presentación, vamos a hablar tantito de la fluorescencia del papel. ¿Qué es la fluorescencia del papel o qué es lo que hace la fluorescencia del papel? Aquí nos dice el ABO, agente blanqueador óptico, así lo vamos a simplificar en toda la presentación. Actúa por el proceso de la fluorescencia. Absorbe, como dice aquí, absorbe la radiación ultravioleta invisible a longitudes de onda inferiores a los 400 nanómetros y a través de un cambio electrofísico emiten luz principalmente en el extremo azul del espectro visible, esto es entre los 400 y los 450 nanómetros, que es la zona donde normalmente se ven reflejados o trabajan los colorantes o la zona de los azules. Estos temas de los nanómetros, de la radiación, lo vamos a ver un poquito más adelante en el tema de color, pero aquí se nos apareció este nuevo tema para indicar lo de la fluorescencia del papel. Aquí un ejemplo bastante gráfico de qué es lo que hace la fluorescencia. Tenemos marcados en negros o marcada en negra la reflexión o el efecto que hacen los abrillantadores ópticos o los materiales, los componentes de ABO, que trabajan normalmente o generan energía entre los 300 y los 400 nanómetros. Nosotros, nuestra capacidad visual o nuestro espacio de recepción visual, nuestra área de luz visible, como se le conoce, va entre los 380, 400 a 700 nanómetros, para simplificarlo un poco más. Entonces, esa zona o esa energía que generan los blanqueadores ópticos realmente no somos capaces de verla. Pero lo curioso aquí que hace la fluorescencia es que esa información la traslada a una zona visible que va a los 400, entre los 400 y 450 nanómetros, como decía el slide anterior. Entonces, ese efecto nos da una apreciación, una idea de que es más blanco el material. Si ustedes han visto materiales de impresión, o trabajan con diferentes materiales de impresión, hay algunos que se ven blancos, otros que se ven blancos azulosos, otros que se ven blancos amarillentos, entonces dependiendo de la coloración que podamos visualizar, es tal vez el efecto o el blanqueador óptico que pueda tener o la fluorescencia. Si nosotros metemos un grupo de papeles en una cabina de luz y prendemos la luz negra o la luz UV como la conocemos, y estos materiales brillan, entonces vamos a tener un efecto de blanqueador óptico. Igual pasa con las telas, con los detergentes blanqueadores, eso es normalmente lo que hacen, juegan con la reflexión de la luz para darnos un efecto de luz o de blancura mayor de la que realmente puede tener el sustrato. Normalmente estos sustratos o estos efectos o esta fluorescencia es para ya sea mejorar el papel o darles características que por el mismo material, en algunos materiales reciclados, ya no es capaz de lograr obtener cierta blancura. Entonces, esas diferentes fluorescencias pueden darnos resultados diferentes. Aquí tenemos una muestra de unos impresos en una cabina de luz con diferentes iluminantes. Entonces, si ustedes observan, dependiendo de la fuente de luz que tengamos, vamos a tener resultados visuales diferentes. Pueden ser muy marcados como la iluminante A, o pueden ser
más neutros, por decirlo de alguna forma, como la TL84 y la D50, pero aún así hay ciertas diferencias en los resultados visuales. Y ya no hablemos de la UV, que es justamente la que nos da ese tema de la fluorescencia. Actualmente los estándares o las empresas que se encargan de regular todos los temas de medición o buscan mejorar los sistemas de medición, han elaborado unas normas o han creado unas normas con condiciones M, así son conocidas. Entonces, esas tecnologías lo que nos ayudan es a tener nuevas herramientas, herramientas más efectivas, herramientas que consideran las nuevas condiciones o las nuevas características de los materiales que normalmente se utilizan ahora para la impresión. Entonces, todo va ligado a los agentes blanqueadores. Actualmente se utiliza muchísimo más los agentes blanqueadores en los materiales, en los colorantes, en algunas situaciones se encuentran también esos agentes, entonces ya es más normal o ya es más común encontrarse con esas situaciones o con esas características. ¿Qué sucede con los agentes blanqueadores? Que lo que nos van a dar es una diferente percepción e incluso una diferente información que pueda capturar los espectrodensitómetros o los espectrofotómetros. Como dice aquí, surge de los cambios de color que se observan en los materiales que contienen los abrillantadores ópticos o los agentes blanqueadores ópticos, cuando se visualizan con distintas fuentes de luz. Como lo vimos en la ventana anterior, tenemos diferentes fuentes de luz y materiales que pueden tener diferentes características o diferentes agentes blanqueadores. Se vuelve esto más crítico cuando somos dueños de marca y tenemos varios convertidores que tienen el mismo producto, que muchas veces no utilizan ni la misma línea de tintas, ni la misma marca, ni la misma calidad de materiales. Entonces pudiera ser que en algunos materiales tuviéramos un agente blanqueador mayor y un agente blanqueador menor. Esto a los resultados medidos puede darnos diferencias considerables para considerar una aprobación o un rechazo si no se tienen las condiciones de medición correctas. Aquí un ejemplo de la reflectancia del papel, de diferentes papeles, en este caso son 3 materiales, pero con blanqueadores ópticos y manejando las 3 condiciones que ahorita más adelante vamos a ver. Si ustedes observan la gráfica, si observan las curvas, normalmente en una curva de reflectancia la zona más alta es la que está indicando el color aproximado o la tendencia de color que puede tener ese material. Entonces, si ustedes observan, las curvas tienen una ascendencia, más la naranja y la verde, en la zona azulosa y todo lo demás se ve como más parejo. Si nosotros lo visualizamos como está a la derecha, vamos a poder encontrar 3 materiales diferentes, aunque realmente sea la misma hoja, si cambiamos las condiciones de medición, el M0, el M1 y el M2, que ahorita vamos a ver qué es cada uno de ellos, podemos ver, visualmente ver resultados diferentes, encontrar características diferentes, o incluso en valores de color poder tener datos diferentes. Entonces pueden ver esa condición. Si los materiales no tienen tratamiento óptico, de inicio observen la gráfica se ve lineal, quiere decir que no tiene ninguna tendencia de color, podríamos decir que son blancos sin tratamiento. Los datos son muy similares, prácticamente iguales, y la condición visual también son prácticamente iguales. Entonces no es lo mismo trabajar con materiales que no tienen tratamientos o agentes blanqueadores y materiales, me voy a regresar al anterior, con agentes blanqueadores. ¿Sí? Es importante esa condición y conocerla, darnos cuenta si nuestros materiales tienen agentes blanqueadores o no, para poder decidir de manera correcta
cuál sería la metodología o cuál sería el procedimiento ideal para obtener los datos. Hay estandarizaciones, como les decía al principio, que nos ayudan a regular algunos procesos de impresión o que consideran prácticamente todos los procesos de impresión. Las normas ISO, por ejemplo, hay diferentes apartados donde nos pueden dar los lineamientos para trabajar la preprensa, para trabajar el grabado, para trabajar las ganancias, para trabajar la prueba de color, para trabajar las condiciones de cómo se miden, los materiales, qué características deben de tener. Entonces, cada uno de esos materiales, cada uno de esos estándares cubre una parte. Nos vamos a enfocar más en este, que es el 13655, que es el que habla justamente de las condiciones de medición en instrumentos de medición. Normalmente van revisándose, se van evaluando estas ISO. La ISO 13655, revisada en el 2009, actualizada en el 2017. A partir del 2009, como ven, son estos requerimientos de densidad y colorimetría. Se empezaron a hacer, a recomendarse o a sugerirse para trabajar los instrumentos. Entonces, los equipos ahora deberían de tener o cumplir con esas normas que el estándar ISO estaba indicando. Para densidad y colorimetría, todas las iluminantes se definen en la norma 13655. Ahorita vamos a revisar cuáles son esas iluminantes. Y los cálculos espectrales son definidos para los estados de densidad. Entonces, de acuerdo a la norma ISO, la densidad ya también se calcula de manera espectral. Esto gracias a los instrumentos, o va a ser más fácil gracias a los instrumentos que actualmente primeramente son espectrofotómetros, y posteriormente son densitómetros. De lo que especifican en las condiciones de medición, el ISO 13655 nos dice que la geometría de medición indicada debe de ser de 0,45 o 45,0. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener un equipo que tenga un receptor en 0 grados, y las lámparas o las fuentes de iluminación en un ángulo de 45 grados, o al revés, el ángulo receptor, el sensor a 45 grados y las lámparas a 0 grados. Cualquiera de las dos geometrías de medición son las recomendables. Como base para hacer la medición se sugiere un sustrato negro mate con una densidad visual de 1.5 con una variación de 0.02, superior o menor. Cuando se requiera sustrato blanco, son diferentes las condiciones. En el 2009 se estipulaba que tuviera una luminosidad entre 92 y 96 y una cromaticidad por debajo de 3. Actualmente, en el 2017, se acordó que en lugar de tener una referencia en L, la curva espectral, el resultado de color iba a definir la reflexión, y el dato de C iba a mantenerse por debajo de 3. Esto de LS o LSH, en nuestra siguiente sesión vamos a tratar más de los valores de color, entonces vamos a profundizar un poco más en estos temas. La ISO entonces definió 4 condiciones de medición. Los instrumentos de medición utilizados, o los instrumentos de medición que se utilizaran para las diferentes situaciones de medición, debían de incluirse o deberían de considerar las condiciones de medición indicadas en la norma. Estas son ahora llamadas M0, M1, M2 y M3. La mayoría de espectrodensitómetros ya cuentan con los de nueva generación ya cuentan con estas condiciones. Los instrumentos de generaciones anteriores o de tecnologías anteriores no consideran el M1, el M2 y el M3, solamente trabajarían prácticamente en M0. Y como dice aquí, cada una de estas trata de ser útil en el entorno de trabajo que se busque trabajar o que se busque controlar.
compartir información o definir los elementos para poder controlar el proceso o tener una estandarización. Empezamos con el M0. Nuestra condición de medición M0, como dice aquí, es una condición de medición histórica. ¿Histórica por qué? Porque es con la que todo el tiempo o desde hace mucho tiempo se había estado trabajando o los instrumentos de medición habían estado trabajando. La iluminante que contienen, si ustedes tienen la posibilidad de tener un instrumento a la mano, pueden oprimirlo al aire y van a ver que nos genera una cierta iluminación. Normalmente es una luz rojiza, una luz cálida, es una iluminante A. Y una de las cosas que caracteriza al M0 es que no tiene definido el contenido UV de la fuente. Entonces, en este caso no es que estuviera limitada, actualmente sí ya está limitada, pero en el momento que trabajaba con ella no había tanta necesidad de controlar los elementos UV o los elementos fluorescentes en los sustratos porque eran la minoría. ¿Para qué se recomienda utilizar el M0? Para cualquier uso en el que el material ni los colorantes tengan fluorescencia, o sea, que no tengan abrillantadores ópticos. ¿Cómo saber si no tenemos tratamientos ópticos en nuestros materiales? La más fácil podría ser meterlos en una cabina de luz, en una luz negra, y si brillan, tienen blanqueador óptico, y si no brillan, no tienen blanqueador óptico. Entonces, esa sería la más fácil. Si tenemos un espectrodensitómetro, podríamos hacer unas lecturas en valores de color y ver el resultado de B, más en el tema si es positivo o negativo. Entonces ahí podríamos darnos también una idea si el material tiene una cierta fluorescencia o no. Si tuviéramos un equipo o una aplicación que nos arrojara la referencia espectral, la curva espectral, pues eso también nos ayudaría a ver si nosotros o nuestro material más bien tiene ese tratamiento de blancura. Lo que sí es importante con el M0 es que ya quedó desfasado, porque como lo decía en la presentación anterior, se limita, o en la hoja anterior se limita con las condiciones. Ya quedó superado la función. Pero si nuestros estándares siguen siendo o fueron creados con instrumentos anteriores, o no hay un requerimiento de nuestros clientes o de nuestro proceso para hacer el cambio, entonces sí sería conveniente todavía trabajarlo a M0, pero ya empezar a considerar a cambiar nuestra condición de medición, siempre y cuando se tenga evaluado el sustrato en el que estamos trabajando. Nuestra siguiente condición de medición, que es la M1, que es prácticamente la nueva, como dice aquí, es indicada en la ISO 12647-2 y la ISO 15339-1.2. Estas ISO lo que hacen es especificar el manejo de color o el manejo de las mediciones en sustratos con tratamientos o con blanqueadores ópticos. Nos dice que reduce las variaciones en los resultados. La M1 en general se definió para reducir las variaciones en los resultados de medición entre diferentes materiales con diferentes cantidades de blanqueadores. Hay dos maneras de trabajar con la M1, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. La parte 1, como se especifica o se maneja, se recomienda usar cuando el material y los colorantes o los dos, o alguno de los dos, tiene fluorescencia. Eso va a ser importante conocerlo, conocer si nuestros colorantes tienen fluorescencia. En general, la mayoría es probable que no tenga, pero sí es importante tenerlo bien seguro que nuestros colorantes no tienen fluorescencias o abrillantadores o blanqueadores.
¿Cómo lo podríamos averiguar? Ahí sí es más conveniente solicitar esa información a nuestros proveedores de tinta para que nos den realmente la característica de nuestras tintas, de nuestros colorantes. La otra parte es indicada cuando un material, cuando el papel, la película, tiene fluorescencia. Entonces son las dos posibilidades en las que se recomienda utilizar el M1 para trabajar con la fluorescencia. Entonces, vamos a poner ahora nuestro video, donde les explicamos, en el caso del espectro, desde el espectrodensitómetro del EXAC, cómo poder utilizar esa primera función. Vamos a hablar un poquito del tema de las condiciones de medición. Ya lo revisamos en la presentación, toda la información, pero ahora vamos a ver cómo aplicar esas diferentes formas de cómo medir. Hace un momento estuvimos trabajando con el densitómetro. Entonces, en las funciones del densitómetro tenemos nuestro botón de abajo, nuestro botón como para abrir el cajón, y ahí tenemos nuestras funciones activas y nuestros ajustes. En ajustes vamos a tener el botón que se llama así tal cual, condición de medición. Y al nosotros darle clic vamos a encontrar que tenemos M0, M1, M2 y M3, en las cuales si ya sabemos características de nuestros materiales, podemos elegir correctamente qué condición de medición es la más adecuada. Recuerden que si estamos sobre un estándar de impresión, y las normas ahora de estándares de impresión, GRACOL en general, que es la más común, recomienda que las mediciones se hagan con la condición de medición de M1. Vamos a ver físicamente cuál es el cambio de la condición de medición M0. Vamos a ver si se alcanza a ver. Voy a hacer una lectura al aire. Voy a voltear aquí la hoja que estamos teniendo para el trabajo para simplemente ver si podemos enfocar aquí la luz que emite el instrumento. Listo. Nuestra luz que emite el instrumento es ligeramente amarilla, ¿sí? Que es la condición M0, la que se ha utilizado durante mucho tiempo, que realmente el icono entre paréntesis quiere decir que es sin filtro, la condición natural. Vamos a hacer, en el caso del EXAC, tenemos aquí un grabado, un 0 y un 1, vamos a mover la palanquita para cambiar la condición a M1. Abro otra vez mi cajón de ajustes, le doy en ajustes, selecciono mi condición de medición y cambio a M1. Cierro y vamos a ver de qué color es ahora la luz que me está emitiendo el instrumento. Si observan, la luz del M1 es una luz blanca, ¿sí? Ya es un filtro más natural, un filtro real de una iluminante de 50. Entonces recuerden, de acuerdo al tipo de material, si nuestro material tiene tratamientos ópticos, si no tiene tratamientos ópticos, habrá que tomar la decisión en base a eso, o si estamos trabajando ya con un estándar y el estándar nos lo está solicitando, como es el caso de GRACOL o la especificación de G7, es necesario trabajar con condición de medición M1. La mayoría de los estándares, incluyendo todavía algunas librerías Pantone, siguen trabajando en condición M0. Entonces habrá que tomar la decisión. Si tenemos incluso estándares ya electrónicos cargados en nuestros instrumentos anteriores, como es el Serie 500 o los softwares Color Master, los que eran anteriores, todos esos datos, toda esa información es catalogada como condición de medición M0. Entonces, si no tenemos la capacidad o no tenemos la manera de cómo sustituir o de actualizar esas condiciones de M0 a M1 de acuerdo a la norma, entonces vamos a seguir trabajando en nuestro instrumento en M0. ¿Para qué? Para que no nos cambien drásticamente los valores de color. Bueno, aquí ya vimos cómo trabajar con ya aplicado en la función. Nuestra función M0 y M1. Es importante considerar que las ISO no son cerradas completamente, que digan, es que si no tienes un instrumento que funcione con M1,
ya no vas a poder hacerlo, ya no vas a poder medir. Se considera como primera opción el M1, actualmente ya se considera como primera opción M1, pero en el caso de que no se tenga un instrumento o, nuevamente haciendo hincapié en el que los materiales no tengan el tratamiento o el agente blanqueador óptico, se puede considerar todavía trabajar con M0. Sí, aquí lo importante es ser consistentes, ser constantes y tener una buena comunicación tanto con nuestros clientes, con nuestros proveedores de insumos, para saber realmente con qué materiales y qué características tienen los materiales con los que estamos trabajando. Las otras dos condiciones de medición, el M2, como dice aquí, define qué exclusión debería tener una herramienta de medición. El M2 es el filtro de recorte UV. El M2 lo que nos va a ayudar es a eliminar o a descartar la información UV. Eso que vimos al principio, ese agente blanqueador que brincaba de los valores abajo de 400 y aparecían los 420, 450, eso es lo que va a omitir. Eso también nos va a ayudar a tener, si nosotros tenemos un equipo que no tiene UV, el M2 nos podrá ayudar a tener una correspondencia a una similitud de datos con algunos equipos que no tengan UV. Como vemos aquí en la imagen, en el rinconcito de la imagen, los iOne ya tienen esa condición también. Los iOne pueden trabajar con M0, M1 y M2 también. Entonces son equipos también que trabajan ya mediante esa norma. ¿Por qué? Porque la administración de color también va regida dentro del ISO o dentro del GRACOL. Entonces esos equipos también requerían que tuvieran esas mismas condiciones. ¿En qué se recomienda utilizar el M2? Cuando el material tiene fluorescencia, pero se necesita eliminar este efecto para que no afecte los datos. ¿Sí? Entonces, podríamos considerar que son similares el M1 y el M2, hacen un efecto o hacen un tratado, un manejo de información de los blanqueadores ópticos o de la parte UV. La diferencia más marcada es que el M2 trata de omitirlo y el M1 lo considera. Entonces, esa sería la diferencia más marcada o cómo diferenciar el M0, digo, el M1 y el M2 para poder elegirlo correctamente. Vamos a brincar nuevamente a nuestros videos para ver cómo trabaja o cómo podemos utilizar el M2. En un segundo, aquí está. Nuestra función M2 se llama filtro de recorte UV. Lo que hace es esa función tratar de reducir el tema o las condiciones de abrillantadores ópticos de los materiales. Tratar de, dentro de la lectura que hagamos o que realicemos, tener una información en la cual se trate de omitir o se trate de restar la información de los abrillantadores ópticos. ¿Cómo saber si nuestro material tiene tratamiento óptico? Hay diferentes formas, ya sea con una condición de un índice de papel, que más adelante lo veremos, o en su defecto con los valores de color, que también en algún momento vamos a poderlo revisar, pero para adelantarnos un poco, sería revisar el valor de B en nuestros valores de LAB. El valor de B en nuestros valores LAB es el indicativo de amarillo o azul. Entonces, si el material es tiene un valor negativo en B, quiere decir que es un valor azuloso. Quiere decir que mi papel más que blanco es azuloso y entre más alto sea el valor de B, más azul va a ser y por lo tanto va a tener un tratamiento óptico muchísimo mayor. Si el valor de color tenemos que es el valor de B es positivo, va a ser un color amarillento. ¿Qué quiere decir esto? Que ese material no tiene un tratamiento óptico, no es azuloso. Es un blanco, podríamos considerarlo un blanco de manera natural, de acuerdo al material que se esté utilizando. Entonces, así es como vamos a poder saber si nuestro material tiene tratamiento óptico o no, y entonces sí utilizar el M2 o incluso sustituirlo por el M1, que prácticamente realizan la misma función, solamente que el M1 de manera más precisa
y ya está estandarizado dentro de las normas de ISO y dentro de los estándares de impresión, como lo es G7 o Graco. Vamos a regresar entonces a nuestra presentación. Estamos aquí. Ya se me adelantó un poco. La última condición de medición es la M3 o filtro polarizado. Nos dice aquí, define el efecto de polarización, nos ayuda a eliminar o reducir los reflejos al mínimo y se utiliza en la ISO 12647 como opción para el control de los procesos de densidad. Hay algunos instrumentos que utilizan la polarización de un par de formas. Una es para simular la tinta húmeda. Hacer una simulación de tinta húmeda funciona muy bien en offset, donde podemos tener o donde normalmente nuestras referencias son físicas, o tenemos en máquinas algunas referencias físicas que ya tienen tiempo y muchas veces no sabemos o no tenemos el dato, ¿no? El cliente nos trae una muestra impresa ya de tiempo y quiere que la igualemos, entonces podríamos tratar de buscar, si tiene guías de control, encontrar una densidad muy cercana a la que se imprimió en su momento. O sea, hacer una simulación de tinta húmeda. Otra cosa también, o para otra condición que puede ayudarnos, es para minimizar los reflejos superficiales. Si nosotros tenemos a lo mejor un barniz que nos da un cierto reflejo, podremos considerar también el M3 para hacer la lectura del color como tal. Es importante, no es los reflejos de materiales metálicos. Ese es muy diferente la respuesta de información, sino son, como dice aquí, superficiales, que están prácticamente por encima o es un acabado. Para no confundir lo que a lo mejor podríamos pensar que si compensa el reflejo, podríamos utilizar en materiales metalizados o en materiales aperlados una condición M3. Ahí para eso se requiere más un equipo de condición esférica. Como dice aquí también, va a funcionarnos el M3 para un método de comparación de densidad entre tinta húmeda y tinta seca. Obviamente, la muestra que nos traigan es la que vamos a medir con M3, que sería nuestra tinta seca y lo que queremos es simular la tinta húmeda, y la que vamos a medir con M0 o M1, dependiendo de la condición en la que estemos trabajando, será la que vamos a imprimir en el momento. Estas serían las características en especial del M3. Será más utilizada seguramente en offset para el tema de las densidades y si tenemos algún barniz o algún acabado que nos dé un cierto reflejo. Y en el caso de flexo, pues hay algunos materiales que pueden darnos ese efecto, más cuando imprimimos en reverso o laminamos nuestras impresiones. Vamos a ver este último video de nuestros tres, en este caso. Son los tres temas que estamos tratando el día de hoy. Vamos a ver ahora la condición de medición o las funciones, las opciones que tenemos en las condiciones de medición M2 y M3. Voy a regresar aquí mi palanquita, mis filtros al 0 y voy a ajustar aquí nuevamente mis ajustes, condición de medición, voy a cambiarlos a 0. Observen que tenemos M2 y M3, filtro de recorte UV y filtro polarizado. Voy a cambiar primero al filtro de polarización. Solamente para densitómetro, el colorimétrico lo voy a dejar así en M0 y me voy a regresar aquí a mi función densitométrica. La función densitométrica, o más bien la condición de medición M3 o polarizado, nos ayuda o se utiliza mucho en offset. ¿Cuál es la función del M0? Hacer una simulación de tinta húmeda. Muchas veces tenemos muestras ya almacenadas que tienen más de 2 días, más de 3 días, más de 6 meses y todavía las sacamos del cajón
y las usamos como estándar de impresión. Entonces, a menos de que el prensista ya sepa la variación que va a tener o el secado que va a tener, el cambio de tono que va a tener, va a hacer un ajuste y va a cargar más de tinta a la impresión. Pero si lo desconoce, lo que puede llegar a suceder es que hoy imprimamos un color o una saturación, igualemos sobre esa saturación y mañana veamos en la pila de hojas una densidad o un color un poco más tenue que el que obtuvimos el día de ayer. ¿Por qué? Porque en el caso de offset la tinta va secándose, se va evaporando y solamente va quedando el pigmento. ¿Qué sucede entonces? Que los valores de densidad van a bajar. Pueden llegar a bajar poco o pueden llegar a bajar mucho dependiendo del tipo de pigmento, de la composición de cómo estemos trabajando, esa mezcla de tinta y agua. Si no lo mantenemos correctamente, entonces puede ser que los cambios sean muy drásticos. Entonces, mi condición de medición polarizado lo que me va a decir es idealmente cómo se estaría comportando mi densidad, y ahí lo único que tengo que medir es mi mismo pH de densidad, cómo se estaría comportando si mi muestra fuera húmeda. En este caso tengo yo una densidad de 1.33, que tal vez sería la densidad que tendría que estar manteniendo para igualar mi pliego de una muestra seca de la vez anterior. Entonces, estas son las tres condiciones de medición que estamos teniendo. Ahí está. Son nuestras tres condiciones de medición, las tres formas o cuatro formas que podemos medir. Es importante considerar la condición. Aquí tenemos algunos casos sugeridos. Si tienen condición de efecto de brillantador óptico, si tienen fluorescencia, si tienen materiales que no tienen brillantador óptico, si queremos eliminar la información. Aquí tenemos una tabla de información que puede ayudarnos a decidir. En el caso de que no tengamos una norma o que el cliente no nos haya especificado cómo va a ser la medición de su proceso, o si somos dueños de marca, también poder elegir de acuerdo a nuestras necesidades, a los materiales que utilizamos y a lo que estamos buscando controlar. No es importante esta parte, especificarla cuando estamos ya en el proceso de control. Así como la semana pasada o la presentación pasada hablábamos de densidad y de la condición del estado de densidad, si era T o E, y que era importante documentarla, también aquí va a ser importante, o es uno de los puntos importantes, cuando estamos controlando ya sea densidad o sea color. Es un dato que tenemos que anotar o indicar de qué manera se está midiendo, porque pueden haber datos que no cambien mucho y que no nos alteren la aprobación o el rechazo, pero habrá situaciones o habrá momentos donde algunos colores o algunas condiciones puedan afectarnos más y por una mala decisión o una mala configuración tener ahí un tema de discusión o un tema de rechazo porque no estaban especificadas desde el inicio todas las formas de cómo se iban a medir. Hay algunas maneras de compartir información que ya más adelante las conoceremos, como es los archivos de color o los archivos para transferir información de color, que son los XF, pero eso ya lo veremos más a detalle. Como resumen entonces aquí, es importante saber nuestros materiales, qué condiciones tienen, nuestros sustratos, nuestros pigmentos, nuestras tintas, si tienen abrillantadores ópticos, agentes blanqueadores o no tienen agentes blanqueadores. Es importante conocerlo, es importante definirlos. Si sabemos que tienen abrillantadores ópticos, cómo van a ser medidos y cómo definir también los estándares o los valores objetivos. También es importante, y ahora ya con toda esta información, podemos obtener mejores resultados más constantes, siempre y cuando documentemos y comuniquemos correctamente cuáles son los parámetros que debemos de considerar. Por el día de hoy, como les decía, es un tema un poco cortito, pero sí es un tema bastante importante porque nos va a dar pauta del proceso de estandarización. Entonces, dudas que puedan tener, queda abierta ahí el chat.
y podemos ir revisando esas dudas. ¿Tienen preguntas? Pueden anotarlas. Las mediciones tienen que hacerse por separado de la superficie. O sea, considerar como restar el papel, si esa es la pregunta, sería más bien considerar todo. Normalmente se trabaja o se dice que la medición más funcional es de manera absoluta, o sea, considerando el sustrato. Esa sería la sugerencia, que se midiera o consideramos todo el sustrato y el material. Si la impresión en flexo es sobre polietileno transparente, siempre se usa el M1, es conveniente explorar el M3. Aquí habría que revisar si la impresión voy a ponerlo así más fácil, tinte es película y encima cae la tinta sin ningún acabado. No sería necesario porque al final de cuentas la tinta no tiene, o quisiéramos pensar que no tiene agentes blanqueadores, entonces podría funcionar en uno. En el caso del M3 podría funcionar tal vez si fuera en reverso y el material fuera muy, muy brillante. Pero habría que ver también o considerar, analizar o revisar por qué están trabajando con M1. Si ya es por la especificación, como les decía, si ya es porque estamos estandarizados o estamos tratando de llegar al proceso de G7, entonces no sería tan conveniente cambiar a M3, porque en este caso, la norma de G7 o de GRACOL o de ISO está manejando que se debe de medir o que se recomienda medir en condición M1. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? La presentación sí se las podemos compartir, podemos dejar una copia en PDF. Recuerden que normalmente un día después, o sea, mañana miércoles, las subimos las presentaciones a nuestro canal de YouTube de X-Ray México. Incluso aquí están las redes sociales que tenemos. Pues lo que podemos hacer sería compartírselas en PDF, tal vez la presentación ahí adjunta a la presentación, al video. Entonces, sí, sin ningún problema. Si no tienen dudas, preguntas, nuevamente pueden entrar al canal de YouTube. Ahí va a estar esta presentación. Pueden ir también ahí llenando de dudas o preguntas lo que puedan tener en el momento que lo vuelvan a revisar. O si no, tenemos el acceso directo a nosotros. Este es mi contacto directo para ir resolviendo sus dudas o inclusive irlos a visitar para tratar de resolver estos temas. Nos pregunta aquí Ángel, en offset el impreso a llevar laminado mate es cuando más cambia la tonalidad de las tintas con referencia a nuestras pruebas de color. ¿Qué sería lo más recomendable en estos casos? En el caso de los laminados, normalmente los laminados tienen un color y para verlo reflejado en la prueba de color, lo más conveniente sería hacer un perfil de color con el laminado completo. ¿Para qué? Para que desde ese punto tener esa condición o esa información de color ya con el acabado. Y sería importante también considerar si podríamos utilizar tal vez el M1 por las características que pudiera tener el barniz o el laminado, o en este caso en M2 para recortar los agentes blanqueadores que podría tener. El I1, si hacemos perfiles con el I1, este no tiene M3 como para eliminar los filtros de polarización, pero sí podríamos trabajar con M1 u M2 desde la generación del archivo de color. Y obviamente en la producción, en la medición de producción, también considerarlo. Nos pregunta Arte, si tengo una muestra antigua con V, debo de leerla con M3 de densidad y LAB, y después al imprimir la nueva tirada, medir con M1. Sí, es correcto. Con M0 o con M1, dependiendo de las características. Pero sí, si queremos darnos una idea de qué densidad era la que tenía en su momento,
sería con M3. En el caso del LAB no nos va a ayudar tanto el resultado porque nos da un efecto diferente. Entonces sería nada más captar la información de densidad, ver qué densidad nos está dando, ver también posiblemente el LAB, pero es más enfocado al valor de densidad, como lo decía la presentación. En papel periódico, ¿cuál recomendarías? El papel periódico realmente no utilizan agentes blanqueadores. Por norma sería M1 seguramente, o si no tenemos ninguna especificación, podríamos seguir trabajando con M0. ¿Cómo es que funciona el Exact AutoScan? Yo creo que sería más conveniente para resolver esa pregunta. Ya en unos pocos días tendremos aquí en nuestras oficinas nuestro Exact AutoScan funcionando, entonces yo creo que sería más conveniente que nos visitaran, hacer una presentación, tal vez webinar o en presencia, para que conocieran más a detalle ese tema. Digo, nada más rápidamente, es un Exact dentro de un riel que nos permite hacer una lectura de barra de manera automática y vaciar la información en alguno de los softwares para hacer un ajuste de prensa, incluso hacer un ajuste de prensa automático, abrir y cerrar llaves. Si lo quieren ver un poquito más rápido, también en nuestro canal de YouTube hay algunos videos de los que ya hemos subido, ahora que fue la expográfica, pero esperen noticias y ya los invitaremos a que lo conozcan en nuestras instalaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Recuerden, estamos abiertos a sus preguntas, dudas. Regreso aquí la ventana. Facebook, Atames, Red México, nuestro canal de YouTube, Atames en Instagram, en Twitter. Ya hay otra pregunta. Si requiere igualar un color Pantone específico aplicado sobre un sustrato metalizado y solamente tengo Exact, ¿debo de medir con M3? No, aquí tendríamos que medir de diferente forma. Podremos medir con el Exact, sí. Lo que va a pasar es que nos va a dar un valor de color muy oscuro. Entonces aquí habría que revisar si tenemos la referencia del Pantone metálico. Sería, de momento sería más visual o tratar de igualar los tonos, pero normalmente el Exact nos va a arrojar valores en L más oscuros que lo que normalmente debería de ser. Podremos probar a ver qué tan efectivo pudiera ayudarnos el M3, pero no es un dato 100% confiable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas de momento, ya saben, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Más específico, pueden contactarme por correo electrónico o por vía WhatsApp para las dudas que podamos tener. Si necesitan que los visitemos para resolver algunas otras dudas, aquí estamos abiertos a sus solicitudes. Y pues bueno, sería todo por mi parte, por nuestra parte, de aquí del equipo de Asesores y Soluciones en Color. Que tengan muy buena tarde.